Hay un ave en la selva maya que aprendió una regla muy simple para sobrevivir: silencio. 11 meses del año no hace ningún sonido que la delate. Se mueve por el suelo de la selva sin llamar la atención. Su plumaje verde y bronce, aunque extraordinariamente vistoso al sol, se pierde entre la hojarasca cuando se está quieta. Corre en vez de volar. Duerme en lo alto de los árboles para alejarse de los depredadores nocturnos. Todo diseñado para no ser encontrada. Pero durante 3 meses al año, el macho adulto tiene que cantar. Lo hace para atraer a la hembra, para reproducirse, para que la especie continúe. Y ese canto, que la evolución construyó para perpetuar la vida, es también la señal exacta que usan los cazadores para encontrarlo. El ave que sobrevive callada muere cuando canta, y eso lleva ocurriendo desde hace décadas. Los mayas del período clásico conocían a esta ave. La llamaban Quts, y no era solo alimento, era un símbolo de élite. Sus plumas iridiscentes, ese verde esmeralda que cambia a azul y bronce dependiendo del ángulo de la luz, eran un tesoro. Con ellas se confeccionaban los tocados ceremoniales de los reyes, los sacerdotes, los guerreros de mayor rango. Los mismos tocados que aparecen en las estelas y los murales de Calakmul. La imagen del Quts está grabada en la cerámica, en los códices, en los frisos de piedra de las grandes ciudades mayas. Era un ave sagrada, asociada con la abundancia, con el ciclo agrícola, con el renacer de la naturaleza. México tiene hoy en su territorio al único animal del mundo que lleva ese linaje de millones de años de selva maya y de siglos de iconografía sagrada. No existe en ningún otro país del planeta. Y ese animal, ese pavo con plumas que brillan como jade, está siendo cazado ilegalmente, no de manera esporádica, de manera sistemática, y con un método que funciona precisamente porque explota el momento más vulnerable de su biología. Para entender lo que está pasando, hay que entender primero cómo funciona la reproducción de esta ave. Entre febrero y mayo, el macho adulto entra en cortejo. Su cabeza azul brillante se intensifica. Los nódulos anaranjados del cuello se hinchan. Despliega su cola en abanico, igual que un pavo real. Y canta. Emite un llamado que no hace en ninguna otra época del año. Un cloqueo grave y repetido que puede escucharse desde lejos en la selva. Ese sonido tiene un solo propósito biológico: que la hembra lo escuche y se acerque. El problema es que lo escucha todo el que está en la selva. Los cazadores conocen la temporada de cortejo, conocen el canto. En algunas comunidades hay quienes graban el llamado del macho para reproducirlo en la selva y atraer a otros machos que creen que hay un rival en su territorio. El ave responde al canto grabado, se acerca y ya está al alcance. El ave, que 11 meses del año logra mantenerse casi invisible, se vuelve completamente predecible durante 3 meses. Y esos 3 meses son los más críticos para la especie, porque también son los meses de reproducción. Si el macho muere en ese periodo, no hay crías ese año. Y hay algo más que muy poca gente conoce. Solo el macho dominante del grupo se reproduce con todas las hembras de la parvada. Si ese macho muere, la mayoría de los machos jóvenes y adultos del grupo no logran reproducirse ese año. No porque no haya hembras, sino porque la estructura social no se reconfigura de inmediato. Un cazador que elimina al macho dominante no está matando a un individuo. Está suspendiendo la reproducción de todo un grupo. Los números cuentan algo que incomoda. Se estima que la población del guajolote ocelado disminuyó un 50% en México durante el último siglo. Del norte de Yucatán, del oeste de Campeche, del este de Tabasco, del noreste de Chiapas, ya está extirpado. No desapareció con ruido. Desapareció porque el hábitat fue transformado en plantaciones de henequén primero
y en ranchos ganaderos después. Y los que quedan viven bajo una presión reproductiva que pocos sistemas pueden sostener. La tasa de supervivencia de los polluelos es de solo entre el 13 y el 15%. Eso significa que de cada 100 crías que nacen, sobreviven 15. Los otros 85 mueren por depredadores, por lluvia fuera de temporada, por enfermedades. 15 de cada 100. Esa ya es una cifra que exige que todo lo demás funcione. Que los adultos lleguen a la época reproductiva. Que los machos dominantes completen el cortejo. Que los nidos no sean destruidos. Cuando eso falla, la recuperación no llega rápido. Hay otra amenaza que casi no aparece en las conversaciones públicas. A medida que la selva se fragmenta y los ejidos y comunidades rurales quedan rodeando lo que queda de vegetación, los guajolotes ocelados silvestres entran en contacto con aves de corral domésticas, con gallinas. Las gallinas son portadoras sanas de un parásito nematodo que transmite la histomoniasis, una enfermedad que en guajolotes silvestres puede ser letal. Las gallinas la toleran sin morir. El coots no. La selva fragmentada no es solo un problema de espacio, es un problema de salud. Y mientras todo esto ocurre, el guajolote ocelado sigue teniendo el mismo comportamiento que tenía cuando Calakmul estaba habitada por 150.000 personas. Sale al suelo de la selva de día, come semillas, frutos de zapote, insectos, duerme en árbol. En febrero el macho canta. El ave no cambió. Lo que cambió es el territorio alrededor de él. La estimación más reciente ubica a la población total del guajolote ocelado en todo su rango, México, Belice y Guatemala, entre 20.000 y 49.999 individuos. Solo en México se considera raro. Presente en áreas protegidas como la Reserva de la Biosfera Calakmul, escaso o ausente en el resto, está catalogado como amenazado en la norma mexicana y casi amenazado internacionalmente. Se caza como trofeo. Sus plumas se venden como ornamento, se come como subsistencia y a veces como comercio. Todo con el mismo nivel de control que ha tenido durante décadas. Ninguno. Los mayas de Calakmul grabaron en piedra al coots como símbolo de gloria y de ciclo natural. Lo hicieron durante siglos. Hoy el coots canta en febrero y eso lo mata. Hay algo que queda dando vueltas cuando uno aprende todo esto. El guajolote ocelado evolucionó durante millones de años en la selva maya. Aprendió que el silencio es supervivencia, que el plumaje brillante necesita sombra y quietud para no ser visto, que moverse despacio por el suelo es más seguro que volar, y aprendió todo eso bien. Sobrevivió a los jaguares, sobrevivió a los pumas, sobrevivió a los siricotes y a los zorros grises y a los ocelotes y a todo lo que la selva puso en su camino. Lo único que no pudo aprender a evitar es el momento en que tiene que cantar, porque ese momento no es una elección, es biología. Es el instante en que la especie decide seguir existiendo, y ese instante es el que lo delata. El ave más bella de la selva maya, la que los reyes mayas pusieron en sus tocados y en las paredes de sus palacios, está siendo cazada con la misma estrategia: esperar a que cante. Hay una pregunta que queda sin respuesta cómoda. Si el pueblo maya consideró sagrado a ese animal durante 1000 años y México lo tiene hoy exclusivamente dentro de sus fronteras, ¿qué dice de nosotros que sea esa sacralidad la que lo hace más vulnerable? Si alguna vez estuviste en la selva de Campeche o Quintana Roo entre febrero y abril y escuchaste ese llamado grave que no sabías de dónde venía, ahora ya sabes. Y la próxima especie que revisamos tiene una historia que conecta directamente con la misma selva y con la misma presión, pero desde abajo del suelo,